Mark, y luego se sale de la Liga de Naciones. Además inicia, por ejemplo, todo lo que se sale de la bolsa también, con lo cual estamos hablando de un zarpazo a la economía mundial tremendo. Y además inicia el trueque entre países, con gran éxito además. Claro, todo esto, cuando tú hablas de trueque, aquí ya no hablamos de banca. El banco ya no existe. Es decir, yo te cambio a ti maquinaria, por ejemplo, pues por productos agrícolas o por lo que sea. Y además lo inició con muchos países centroeuropeos, e incluso con Sudamérica, con México, con Argentina, con muchos países inició el trueque. Claro, todo esto fue, repito, un zarpazo tremendo. Y esto era insostenible. ¿Qué sucede? Pues ya hay comentarios de Churchill, hay comentarios en aquel momento de Roosevelt, hay comentarios de Bernard Baruch, que era su asistente, donde pues hay que parar los pies a este tío, porque claro, lo que está haciendo está pegando un zarpazo a la economía mundial que está rompiendo el sistema. Pero fíjate, disculpa un momento. Sí, por favor, claro. Fíjate, este hombre habrá sido muchas cosas, un gran criminal, pero era muy astuto. Y esas medidas, si hoy en día un país como España las tomase, serían las únicas para poder salir de la crisis. Exactamente las mismas. Desvincularse del euro, te creas una nueva moneda, comenzar con el trueque y desde luego, rehacer de cero la economía, que es lo que este hombre... Mira, hay un caso paradigmático y es el caso de la Reserva Federal de Estados Unidos. No sé si sabes, pero la Reserva Federal es un banco privado, que es una cosa que suena increíble. Ayer mismo lo comentaba con dos personas de empresa, que los tengo por gente, y se quedaron asombrados de que fuese un banco privado. Claro que es un banco privado. Entonces, ¿cómo es posible que un gobierno acepte que un banco privado le edite el dinero? Que ha de devolver, evidentemente, con una deuda, con un interés, y si no, con activos. Pero ¿cómo es posible que un gobierno soberano no pueda editar su propia moneda? ¿Pero qué significa esto? Entonces, ¿qué quiere decir esto? La deuda es el gran negocio, y así estamos, ¿no? Tú sabes que el banco del BCE está sostenido en parte por el Banco Nacional, el Banco de Hong Kong, el Chase Manhattan Bank y el Citibank. Claro, el BCE, y está dentro de la página web del BCE, y los bonos y todos los préstamos de garantías del BCE están avalados por esos bancos privados. Hablamos del Banco Central Europeo, ¿no? Claro, sí. Gestiona... Claro, y si son bancos privados. Entonces, ¿cuál es el negocio aquí? La deuda, tenernos atanazados con la deuda continuamente, claro, y no poder pues ni respirar. Entonces, ¿esto qué quiere decir? ¿Por qué mataron a Lincoln? Lincoln, ¿qué hizo? Volvió al patrón plata y además editó el greenback, que era una moneda, un billete, se llaman greenbacks, eran de color verde. Claro, eso justificó su asesinato. Vuestro amigo, el presidente Kennedy, el 4 de junio del 63, firmó un acta para eliminar la Reserva Federal. Claro, eso fue un buen motivo para cargárselo, evidentemente. Claro, porque esto es un zarpazo a la finanza terrible, ¿no? Siempre está el origen económico. Claro, entonces, a ver, yo sé que esta es una de las lecturas que hay sobre el inicio de la Guerra Mundial, ¿no? De la parte económica, pero para mí es fundamental, y muchas veces se olvida en los libros de historia que hubo todo un aspecto económico que no se tiene en cuenta, y se habla siempre del aspecto expansionista, que si patatín patatán. Vale, no voy a discutirlo, pero también es cierto otra cosa. Cuando se habla de que el inicio de una guerra mundial, no olvidemos nunca que el ejército alemán, cuando se inició la Guerra Mundial, más de la mitad iba a caballo, ¿eh? O sea, si tú pretendes conquistar el mundo a caballo, en el año 39-40, a ver, es una misión imposible. Es una misión imposible, pero es que el ejército alemán también. Cuando hablan de los Panzer, todo este rollo, a ver, eran los mismos carros que actuaron en la Guerra Civil Española, que no eran nada del otro jueves. No tenía ni bombardero estratégico, o sea, no podía ir más allá de Londres volando. Es decir, ¿qué guerra mundial es esa? Y la guerra mundial se sostuvo económicamente por un país como Suiza. Un país como Suiza que tenía grandes intereses en Estados Unidos y grandes intereses en Alemania. Evidentemente. Jugaba en los dos bandos. Y además hay otra cosa muy importante que muchas veces se olvida, que se inició el 1 de septiembre, es cierto, y que entró Hitler en Polonia, es cierto, pero también entró Rusia en Polonia, y Rusia entró en las 3 repúblicas bálticas, inició la guerra con Finlandia, además entró en la Bucovina del Norte y en Rumanía. Claro, eso parece que no existe en los libros de historia, ¿no? Sí, eso lo vi. No sé, explíqueme eso, ¿no? Como mínimo. No, que Rusia entrara en Finlandia fue una cosa que me llamó mucho la atención. La guerra, claro que sí. O sea, entró Rusia en Finlandia, esto no se ha dicho en los libros. Bueno, no lo sé. Hay una guerra ruso-finesa, sí, en aquel momento, pero que para mejorar la posición, según decían, para... Pero que entraron también las 3 repúblicas bálticas, Lituania, Estonia, claro, y entró también la Bucovina del Norte, y entró en buena parte de Rumanía. Y Inglaterra llegó a Islandia también, ¿no?, para financiar... No lo sé, en este caso no lo sé, pero lo que sí que te puedo decir es que Hitler nunca declaró la guerra a Inglaterra, fueron los ingleses y los franceses los que declararon la guerra en función de un acuerdo que tenían con Polonia. Pero claro, y si tú coges el mapa de aquella época, ¿cómo vas a defender desde Inglaterra o desde Francia a Polonia? Has de pasar a través de Alemania, es imposible, ¿no?, en aquel momento. En fin, era todo un tinglado, ¿no?, por decirlo así. Lo que sí es verdad es que el móvil económico, por lo que he estado informándome, no soy experto como vosotros, pero fue uno de los móviles más claros, ¿no? Y es más, es curiosamente que, bueno, de Estados Unidos viene mucho dinero para apoyar a Hitler. Es decir, Union Banking Corporation, Standard Oil Company, de Rockefeller, de Nueva York,
incluso dinero, bueno, ahí estaba por lo visto metido el barón Thyssen y tal, y pues y el presidente de esas corporaciones en ese momento era Prescott Bush, o sea, el abuelo del famoso, bueno, del Bush de ahora, ¿no? Entonces, todo este dinero que llegó de Estados Unidos fue el que, supongo, Felipe, que fue el que consiguió pues comprar la tecnología para que los alemanes pudieran hacer su expansión dejando el caballo aparcado, ¿no? O sea que... Bueno, a ver, como tú sabes, siempre hay acuerdos entre países. Te puedo decir, por ejemplo, que la Coca-Cola estuvo vendiendo en Alemania hasta el año 41, hasta que empezó la guerra con Japón, que Alemania declaró la guerra a Estados Unidos y se retiró. ¿Y qué decimos de IBM? Y de IBM, por ejemplo, también. Y, por ejemplo, Fanta, el refresco Fanta era un refresco alemán, que era Fantastische, que lo compró la Coca-Cola. Y se llama Fanta, es un refresco de origen alemán, de aquella época, sí, hombre. Claro, ¿qué quiere decir todo esto? Pues claro que habían acuerdos económicos entre ellos. Inclusive, creo recordar también que estuvimos viendo de que a la hora de bombardear Alemania, ciertas fábricas, que además eran puntos estratégicos importantísimos, no se tocaron. Es cierto. Sí, es cierto. A ver, es que ya había una idea que tecnológicamente estaban muy avanzados. Y tú sabes que cuando los aliados entraron en Europa, pues había detrás de las tropas de primera línea, había todo un equipo de tíos que iban capturando todo aquello tecnológico que había, tanto personas como material. Y luego, a través de la operación Paperclip, se les dio una nueva identidad en Estados Unidos. O sea, se les llevó a Estados Unidos directamente. ¿Sabes quién estaba detrás de la operación Paperclip, no? Estaba Nelson Rockefeller, sí, que entonces era ayudante del secretario de Estado de Truman, y fue el que no metió a 100 o a 200 personajes del establishment alemán nazi en Estados Unidos, no metió a miles, a decenas de miles de hombres dentro del aparato norteamericano. Sí, absolutamente. Todo el proyecto de la NASA ha sido alemán, por descontado, totalmente, ¿no? Más muchas patentes y muchos desarrollos que se llevaron a Estados Unidos y que evidentemente no se pagó nada. Hay un dato muy curioso, por ejemplo, que Howard Hughes, el piloto, que el multimillonario, el tío compró un Messerschmitt 262 capturado a los alemanes y el tío lo quiso probar en una carrera de aviación con aviones americanos y lo prohibieron, porque la tecnología era muy alta del Messerschmitt 262. Sí, o sea que hay cosas muy curiosas, ¿no? Pero que había un arreglo entre ellos, no tengo ninguna duda. Y también se dice que buena parte del ascenso de Hitler, económicamente hablando, hasta el poder, pues fue financiado por buena parte de multimillonarios americanos en este caso. El origen de Hitler ya es oscuro, porque incluso ya sabe, creo que Felipe sabe de lo que estoy hablando, ¿no? A lo mejor el propio Hitler tenía origen judío, tenía algún tipo a ver, sí, eso se dice también, ¿no? Y se han llegado a decir muchas cosas del personaje. Yo esto no lo tengo tan claro. Que sí que hubo alguna relación con alguna familia judía con la que trabajó la madre, una historia esto es cierto, pero de ahí a más no lo sé, o sea, no soy capaz, no tengo elementos de juicio para poder hablar sobre eso, pero que él era una persona pues del pueblo, por decirlo así, no era ningún multimillonario ni estaba en ninguna familia de hacendados, ni gente pues bien situada, ni mucho menos. El padre era un funcionario de un nivel medio y punto, y aquí se acaba la historia, ¿no? Pero que sin duda él supo tocar las teclas adecuadas y yo creo que fue un hombre que tuvo la suficiente visión para saber cómo tenía que ir las cosas y supo ser pragmático en un momento determinado, ¿no? Esto creo que sí. Sí, es un origen que nos recuerda bastante al de Napoleón, un hombre que era un hombre del pueblo y que llegó a las más altas cumbres. Es que muchas veces así, la misma estrategia. Lo que pasa es que estos hombres del pueblo que tienen capacidad de contacto con el pueblo son sustentados por gente bien situada, que siempre está entre bastidores, ¿no? Que al final se llama dinero. Exacto. Que al final se llama dinero. Ni más ni menos. Es decir, unos intereses económicos son los que en principio los mayores interesados, porque como en muchas otras guerras, ellos financian ambos lados. Sí. Ese dinero privado que presta dinero a los gobiernos, digamos, sería el principal interesado, puesto que como corporación, bueno, pues le da igual, o sea, no tiene ninguna vocación, simplemente él quiere sacar beneficios, hablo del capital, y pues qué mejor que una guerra, porque hay una financiación a ambos lados, y cuanto más se destruyan, más hay que construir después, más dinero van a pedir, préstamos de todo tipo, tanto para comprar armamento como para volver a hacer el país, con lo cual ese, digamos, que sería el móvil que según vosotros sería uno de los más importantes. ¿Estás de acuerdo? Uno de los más importantes, seguro. Es que la guerra es un gran negocio, claro. Muy grande. Además, estas grandes corporaciones, estas grandes familias multimillonarias, los Rothschild, por ejemplo, siempre han jugado dos cartas a los dos, y uno de ellos va a ganar. Y entonces, al final, ¿qué genera todo esto? Deuda también, y la reconstrucción del país, desde Napoleón hasta lo que tú quieras. O sea, ellos han estado, la Guerra Civil Americana también fue financiada por ellos. O sea, hay muchas historias donde entraríamos en la capacidad financiera de mantenimiento de una guerra y el interés en la guerra. La guerra, perdona, José Luis, no, y además digo, y la guerra también no te olvides nunca,
que es un gran avance técnico en muchos aspectos. Por supuesto. La guerra hace que en poco tiempo se desarrollen muchísimas cosas, que a lo mejor tardaría mucho más en desarrollarse. Perdona, José Luis, que te he interrumpido. Sí, no, cuando estabas hablando de esos nombres, es que hay 4 familias que fueron Rockefeller, Rothschild, el grupo Krupp, la familia Krupp y la familia Thyssen. Fueron los que... Mira, yo estuve una vez en Ginebra, y cuando pasas por la Universidad de Ginebra, que es inmensa, está muy bien situada, ves que en la entrada pone lo siguiente: estas instalaciones fueron cedidas en el año 1942 por Nelson Rockefeller a la ciudad de Ginebra, en plena Guerra Mundial. Y recordemos que Ginebra estaba financiando, Suiza estaba financiando, sobre todo al final, con enormes cantidades de oro a los alemanes. No nos olvidemos de este detalle. Sí. No, Suiza siempre juega pues a todos los bandos. siempre está en medio. Sí, es cierto. Y se habla de mucho oro que se quedaron y muchas historias que, en fin. Y además es que la cuestión económica es totalmente... Te voy a dar 2 datos que, claro, a veces miras por una rendija y salen pequeñas cosas a la luz. Uno de ellos: una de las cuentas que se localizó recientemente a la familia Krupp en Suiza era de 70.000 millones de dólares. No está mal. 3.500 millones de dólares está supuesta, 17.000 millones de dólares me parece que es la fortuna actual de Bill Gates, uno de los hombres más ricos del mundo. Pero la familia Krupp no figura en la lista Forbes. ¿Para qué? A esos niveles. Y estamos hablando, Hassan II, todos nos acordamos del difunto Hassan II, tenía en cuentas en Europa 50.000 millones de dólares. Estamos hablando de hace tal vez 15 o 20 años. Y ese dinero es como casi 3 veces superior a la deuda del propio país. Y ese dinero que estaba en Europa estaba a nombre de Hassan II, no de Marruecos, que duda cabe. Claro. Son ejemplos. Quiero decir que hay una serie de familias, en concreto unas 12, 13 o 14 a nivel mundial, que es que están ahora mismo controlando, pues yo te podría decir que entre el 70 y el 60% de los recursos económicos del planeta. Sin duda, no. Piensa que Orson Welles ya dijo hace muchos años que el mundo era movido por 2.000 personas. El resto es ganado. Sí, claro. Sí, efectivamente. El resto es ganado. Esa es la frase. Sí, eso dijo Orson Welles, que algo sabría. Lo malo que son las personas justamente que deciden este tipo de cosas, inclusive las guerras, ¿no? Porque desde luego yo creo que pocas veces del pueblo ha surgido un clamor popular para meterse en una guerra, ¿no? Siempre ha habido esos atentados de falsas banderas, esos intereses primero y después pues vamos a provocar, ¿no? Quizá un poco lo que ocurrió también con la entrada en esa Segunda Guerra Mundial de Japón. Según los americanos, lo de Japón fue una provocación, un tema, ¿cómo le llamaron? Un ataque a traición, ¿no? Una infamia, ¿no? La infamia, sí. Ese día la infamia, eso digo infamia, Roosevelt. pero es que resulta que los americanos estaban provocando a los japoneses porque lo que ellos querían, lo que Roosevelt quería, era que quedara muy claro quién daba el primer paso, ¿no? Y bueno, pues hubo un ataque previo, eran banqueros y hubo intereses también por medio. Entonces, en los meses previos, pues hubo toda una intención de enojarlos, separaron las importaciones, congelaron todos los bienes de los japoneses en USA, dieron préstamos a China y ayuda militar a China también, que eso viola las leyes internacionales, las reglas, ¿no? Y bueno, pues inclusive, no sé, esto si queréis lo tratamos después de las noticias un poco más, pero que 3 días antes del ataque a Pearl Harbor, la inteligencia australiana avisó de que dijeron, señores, que van para allá toda la flota, bueno, una flota tremenda que van a atacar, y que ellos, bueno, pues hicieron caso omiso. También había una cosa muy graciosa, que parece que los radares no funcionaban, ¿no? Qué cosa más extraña, ¿no? Y bueno, pues eso sí, antes del ataque a Pearl Harbor, el 83% de ese pueblo que decimos estaba en contra de la guerra, y después de Pearl Harbor 1 millón de hombres pues se ofrecieron como voluntarios a la guerra, ¿no? Aquí ya hablamos como del primer episodio que hicimos, los atentados de falsas banderas, ¿no? Esos atentados para provocar y para conseguir que dos partes terceras se enfrenten entre ellos